insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo que resulta de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado ventricular o la expulsión de sangre. Otras definiciones que podemos tener es primero según el ventrículo que claudica, en insuficiencia cardíaca derecha y insuficiencia cardíaca izquierda, o insuficiencia global, biventricular o congestiva. 2. Según su fisiopatología, en insuficiencia cardíaca sistólica o anterógrada, en donde vamos a notar un bajo gasto cardíaco, una dilatación ventricular y una contractilidad afectada. Y la insuficiencia cardíaca diastólica o retrógrada, en donde vamos a encontrar una dificultad de llenado ventricular por obstrucción mecánica o trastornos de relajación y congestión pulmonar, hipertrofia ventricular y contractilidad normal. Tercero, según su clínica, incompensada, descompensada, refractaria o terminal. Cuarto, según el tiempo de instauración, la vamos a clasificar en insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica. En la insuficiencia cardíaca aguda vamos a encontrar edema agudo de pulmón y shock cardiogénico. Las cosas más frecuentes de estas se pueden dar por endocarditis infecciosa aguda, ruptura de cuerdas tendinosas, ruptura de músculo papilar, por infarto agudo al miocardio y disección aórtica. Y ahora, insuficiencia cardíaca crónica. Las principales causas son cardiopatías isquémicas, que representan más del 50%, la hipertensión arterial, según los datos de Framingham, está entre un 25 y un 30%, valvulopatías, sobre todo las reumáticas, y las enfermedades propias del miocardio, como las miocardiopatías. Etiología. Las enfermedades que pueden conducir a una situación de falla cardíaca son muy variadas y su reconocimiento tiene gran trascendencia, pues puede modificar el enfoque diagnóstico, terapéutico y preventivo, así como condicionar el pronóstico. Las causas predisponentes tenemos las etiológicas, que son las cardiopatías isquémicas y las cardiopatías congénitas. Las probablemente etiológicas, como diabetes mellitus y la fiebre reumática, y las no etiológicas, como la obesidad, ser varón y el tabaquismo. En esta imagen se observa un estudio que se le realizó a los pacientes tratados en 6 clínicas de falla cardíaca en Colombia, con una muestra de 4.239 casos, en la que se aprecia que la causa más frecuente es la enfermedad cardíaca isquémica, seguida por una idiopática y en tercer lugar una enfermedad cardíaca valvular y en la de Chagas. En la figura 2 se evidencia una tasa de mortalidad por falla cardíaca en Colombia, según los datos del Sistema de Información de Protección Social, que fue del 5,54 por cada 100.000 habitantes para el año 2012. Epidemiología. La calidad de la información epidemiológica en la insuficiencia cardíaca hace que los datos sean vistos con cautela, en donde el envejecimiento de la población y la prolongación de vida de los pacientes cardíacos por las innovaciones terapéuticas modernas han llevado a una prevalencia cada vez mayor de insuficiencia cardíaca. Los datos del estudio del corazón de Framingham indican que la incidencia de falla cardíaca aumenta con la edad y es mayor en hombres que en mujeres. Clasificación. En los últimos años se ha avanzado en el desarrollo del tratamiento y clasificación de la falla cardíaca, esto con el fin de establecer un pronóstico y tratamiento adecuado. En primera instancia, debe de tenerse en cuenta que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva que avanza hasta descompensaciones continuas y nos puede llevar a la muerte. Se tiene que la falla cardíaca puede ser aguda o crónica. La primera le precipitan daños primarios al corazón, como infarto agudo al miocardio o un TEP. También ocasiones con cuadros altos de gasto cardíaco como tormentas tiroideas. La insuficiencia cardíaca crónica también puede ser consecuencia de daños directos del corazón, aunque sus principales causas son patológicas, como la hipertensión arterial y las valvulopatías. El paciente en fase aguda presenta un cuadro clínico en shock cardiogénico, sin antecedentes previos de insuficiencia cardíaca. Por otro lado, el paciente con insuficiencia cardíaca crónica presenta una historia clínica evidente de insuficiencia cardíaca. Otra importante clasificación es una determinada por la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Es muy utilizada para el tratamiento y diversas aplicaciones clínicas.
tenemos que una FEBI menor del 40% va a cursar con una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Una FEBI del 40 al 50% va a cursar con una insuficiencia cardíaca con FEBI límite o borderline y una FEBI mayor del 50% con insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. Una vez se identifica como crónico, es pertinente una clasificación por etapas o anatómicas agregadas y aceptadas por la American College of Cardiology and the American Heart Association. Esta clasificación enfatiza la evolución y progresión de la insuficiencia cardíaca. En la categoría A tenemos a un paciente asintomático con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin anomalías estructurales o funcionales identificadas. En la categoría B tenemos a un paciente asintomático con enfermedad cardíaca estructural claramente identificada y relacionadas con la insuficiencia cardíaca. En la categoría C tenemos al paciente con insuficiencia cardíaca sintomática asociada a una enfermedad estructural subyacente. Y en la categoría D tenemos a un paciente con enfermedad cardíaca estructural avanzada y sin síntomas de insuficiencia cardíaca, en reposo a pesar de tratamiento médico máximo. La clasificación funcional de New York Heart Association, NYHA, proporciona una sencilla clasificación de la severidad de la insuficiencia cardíaca. Divide a los pacientes en 4 categorías o clases, en función a su limitación al ejercicio. Clase 1. No limitación en la actividad física. La actividad física ordinaria no causa síntomas. Clase 2. Ligera limitación en la actividad física, que disminuye en el reposo. La actividad física ordinaria causa síntomas. Clase 3. Marcada limitación en la actividad física, disminuye durante el reposo. La actividad física menor causa síntoma. Clase 4. Severa limitación y disconfort durante la actividad física. Los síntomas están incluso en el reposo. Con cualquier actividad se incrementa. Durante la evaluación clínica y durante los episodios agudos o de descompensación es importante para el tratamiento pronóstico y decisiones médicas tener la clasificación funcional. Para esto tenemos la clasificación hemodinámica de Forster. Es importante resaltar que se debe tener monitoría hemodinámica con gasto cardíaco y presión en cuña de arteria pulmonar. Otra importante clasificación que también se debe tener en cuenta durante el tratamiento agudo o descompensación de los pacientes con falla cardíaca es la clasificación de Stevenson, que se basa en la gravedad o la severidad clínica y se integra según los hallazgos clínicos semiológicos de descompensación aguda. Se aplica con mayor frecuencia en la insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Se basa en la observación de la perfusión tisular y la congestión pulmonar. Los cardiópatas pueden ser clasificados como clase 1, caliente y seco, clase 2, caliente y húmedo, clase 3, frío y seco y clase 4, frío y húmedo. Esta clasificación también nos puede ser de utilidad para definir tratamientos e identificar los enfermos de alto riesgo de mortalidad. Fisiopatología. En la fisiopatología de la falla cardíaca aparece una serie de mecanismos que buscan regular y mantener un adecuado gasto cardíaco y perfusión tisular. Dichos mecanismos son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, encargados de aumentar la precarga, aumentar la reabsorción de sodio y generar una vasoconstricción sistémica y renal, y una hipertrofia de los miocitos. Otro sistema es el adrenérgico, que proporciona vasoconstricción sistémica, aumentando el inotropismo y el cronotropismo. También se encuentra la acción de la hormona antidiurética, que proporciona un aumento de la resistencia vascular, retención de agua de los túbulos renales y aumento de la ingesta de agua. La carga adrenérgica produce un aumento de las concentraciones de calcio intracelular, que causa una muerte lenta de los miocitos cardíacos. Estos miocitos son reemplazados por fibroblastos que tienen poca capacidad contráctil y a la vez son causantes de una amplia variedad de arritmias. Con la acción de estos mecanismos se busca tener una buena distribución de flujo sanguíneo a otros órganos vitales y restaurar el gasto cardíaco mediante el aumento de la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca y por la expansión del volumen del líquido extracelular. Estas alteraciones inicialmente consiguen mejorar la perfusión tisular, pero a largo plazo dejan de ser beneficiosas y se implican en el agravamiento de la clínica y evolución
causando elevación de la presión diastólica que se transmitirá retrógradamente a las aurículas y a la circulación venosa pulmonar y sistémica, causando congestión pulmonar y edema periférico. También me puede generar deterioro de la función cardíaca debido al aumento de la poscarga por la inducción de la resistencia vascular periférica. También me puede causar una isquemia coronaria por aumento de la contractilidad y la frecuencia cardíaca y también una necrosis y apoptosis de los miocitos. Y la remodelación cardíaca, que se define como una alteración en la estructura del corazón en respuesta a la carga hemodinámica o una lesión cardíaca. Se han descrito dos patrones morfológicos generales de la remodelación, los cuales son remodelación concéntrica, caracterizada por un aumento del grosor de la pared causadas por una sobrecarga de presión, y la remodelación excéntrica. Esta se caracteriza por el aumento de la masa cardíaca y de volumen. Disfunción sistólica. La disfunción sistólica es una afectación en la capacidad del miocito para contraerse, causada por cardiopatía isquémica, hipertensión, cardiopatía dilatada y miocarditis, que tiene un signo semiológico clave de la auscultación cardíaca, que es el tercer sonido, S3. En la disfunción diastólica es la disfunción en la relajación miocárdica, lo que puede causar retraso en el llenado del ventrículo izquierdo por disminución de la distensibilidad de dicho ventrículo. Esto ocasionará un incremento en las presiones de llenados. Sus causas son hipertensión con hipertrofia del ventrículo, amiloidosis, sarcoidosis, pericarditis constrictiva y enfermedades valvulares. Se presenta semiológicamente en la auscultación cardíaca por presentar un cuarto sonido, S4. Cuadro clínico. El cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca puede ser variable, pero se puede clasificar en signos y síntomas de falla cardíaca izquierda como derecha. En la falla cardíaca izquierda se puede presentar síntomas como oliguria, astenia, confusión, signos de hipoperfusión periférica y signos de congestión pulmonar, como disnea, disnea paroxística nocturna y ortopnea, y otros como crépitos pulmonares, sibilancias o asma, y ritmos de galope como S3 o S4. En la falla cardíaca derecha se encuentran síntomas como edema, confobia, hepatomegalia dolorosa, ascitis, signos de ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, hepatomegalia y PVC aumentada. Síndrome de falla cardíaca. El principal motivo de consulta de los pacientes con falla cardíaca va a ser la sensación de ahogo. Miramos en la historia clínica para ver si tiene algún antecedente de enfermedad arterial coronaria, IAM, revascularización, hipertensión arterial, exposición a fármacos, uso de diuréticos, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Y en la exploración física miramos si el paciente presenta estertores, edema de miembros inferiores, soplo cardíaco, ingurgitación venosa yugular, latido apical desplazado, cianosis y diaforesis. Evaluación diagnóstica del paciente con falla cardíaca. Medidas de función renal. Los pacientes van a presentar valores medios que van en aumento a moderado, de 30 miligramos sobre decilitro a 81 miligramos sobre decilitro. La elevación se acompaña con aumento de la creatinina, con reflejos de la reducción de la filtración glomerular. La creatinina media en el momento del ingreso es de 1.7 miligramos sobre decilitro. Alrededor del 20% de los pacientes tienen una creatinina superior a 2 miligramos sobre decilitro. Pruebas de función hepática. En un estudio que se realizó a unos pacientes con falla cardíaca, el 61% tenían signos de disfunción hepática, lo que exige ajustar la dosis en algunos medicamentos. Y los estudios sanguíneos, en donde se demuestran que más de la mitad de los pacientes ingresados por falla cardíaca tienen anemia definida por una concentración de hemoglobina menor de 12 gramos sobre decilitro y el 8 al 16% tienen concentraciones de hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitro. Péptido natriurético. Son hormonas contrarreguladoras con efectos pleiotrópicos, el cual los sintetiza y los secreta el miocardio en respuesta a incrementos de volumen o de presión. El BNP se elimina a la circulación mediante una endocitosis mediada por receptores de péptido natriurético del tipo C, así como degradación enzimática como respuesta al aumento de la presión arterial. Algoritmo. Al paciente con disnea tenemos que hacerle un examen físico, una radiografía de tórax, un ecocardiograma, un electrocardiograma
y las pruebas de BNP o NT-proBNP. Si el BNP es menor de 100 picogramos sobre mililitros y el NT es menor de 100 picogramos sobre mililitro, es poco probable que haya insuficiencia cardíaca. Si el BNP está entre 100 a 500 picogramos sobre mililitros y el NT está entre 300 y 1800 picogramos sobre mililitros, la insuficiencia cardíaca es probable en un 90%. Si el BNP es mayor a 500 picogramos sobre mililitro y el NT es mayor a 1800 picogramos sobre mililitros, es muy probable que haya una insuficiencia cardíaca, a más del 95%. Pruebas diagnósticas frecuentes. En el electrocardiograma se puede evidenciar la presencia de ondas U, un bloqueo de rama izquierda que podría sugerir la fracción de eyección menor del 40%. También vemos una taquicardia sinusal y signos de hipertrofia ventricular. En la radiografía de tórax, la presencia de cardiomegalia apoya el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, especialmente si se asocia con redistribución vascular. Los signos más característicos que se notan en la falla cardíaca son la cardiomegalia, el signo de hipertensión portal y el edema pulmonar. Se determina el tamaño de la silueta cardíaca mediante el cálculo de índice cardiotorácico, que es A más B sobre C por 100. En el ecocardiograma se deben estudiar anomalías estructurales, cardíacas globales o segmentarias responsables de la falla cardíaca, valvulopatías, cálculos de presión pulmonar sistólica y descartar o informar otras patologías como taponamiento, TEP y EPOC. Tratamiento. Para el tratamiento de la falla cardíaca es importante tratar la enfermedad causal, pues el tratamiento se basa en disminución de las complicaciones y aumento de la expectativa de vida. Por esto es importante mencionar los objetivos de tratamiento. Primero, identificación y tratamiento de factores precipitantes. Segundo, disminución del trabajo del corazón. Tercero, aumento de la fuerza de contracción. Cuarto, disminución de la precarga. Quinto, disminución de la poscarga. Y sexto, bloqueo de mecanismos compensatorios que a la larga conducen a una falla cardíaca descompensada. Manejo. En la evaluación de los pacientes con insuficiencia cardíaca es vital la importancia definir si es un evento agudo o crónico. En el agudo no se revelan antecedentes de deterioro de clase funcional y tampoco sugieren daños estructurales del corazón previos al motivo de consulta. En la insuficiencia cardíaca crónica son la mayoría de veces los antecedentes claros de falla cardíaca, pero no solo basta con definir si es un evento agudo o crónico, es importante definir con la ecografía, en el caso de insuficiencia cardíaca crónica, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues la mayoría de los tratamientos han mostrado una evidencia clínica significativa cuando existe una FEBI menor del 40% en relación con las muertes por causa cardíaca y hospitalización por falla cardíaca. Recomendaciones y explicaciones al paciente. Es importante recordar que para el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, la relación médico-paciente es fundamental, ya que una causa importante de descompensación y hospitalización son la poca adherencia del paciente al tratamiento. Es importante también la recomendación general con reposo absoluto y cambio de dieta. Se recomienda una dieta mediterránea y una valoración completa con nutricionista y terapia física. Bloqueo neurohumoral. La importancia de validar la FEBI es de vital importancia, pues las guías actuales definen un tratamiento específico para la insuficiencia cardíaca aguda, basado en niveles de evidencia y niveles de recomendación, que han sido muy significativos cuando se utiliza la FEBI menor de 40%. El tratamiento actualmente recomendado es el bloqueo neurohumoral, donde diversas familias de medicamentos se recomiendan. Como se ve en la figura, todos han sido efectivos, pero los beta-bloqueadores han demostrado ser estadísticamente significativos con respecto a las variables clínicas. Por esto es llamado bloqueo neurohumoral. A continuación se mostrará un resumen de las terapias actualmente recomendadas, con su respectivo estudio que lo soporta, los niveles de evidencia y algunas contraindicaciones. Es de recordar que el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica de cada paciente debe ser individualizado.